Acaba de quedar eliminado Rayados de Monterrey, pero me parece que en este video vale destacar otra cosa. Vale realmente ir al punto positivo de lo que nos ha dejado este Mundial de Clubes comparando a los que realmente han representado a Sudamérica. Y yo pienso lo siguiente. El fútbol sudamericano quedó representado en los clubes brasileños y en el fútbol individual de algunas figuras colombianas, lejos de las decepcionantes actuaciones de los argentinos, lejos también de lo que fue el club, de los que fueron los clubes estadounidenses. Los que representaron al fútbol fueron las instituciones brasileñas y las figuras colombianas. Si tengo que hablar de las figuras colombianas, hay tres que no pueden escapar de esta lista y que vamos a desarrollar a lo largo de todo el video. El primero de todos, Nelson de Osa. Qué pedazo de jugador Nelson de Osa, que fue solución para Monterrey durante todo el Mundial de Clubes y que pregonó una idea que es fácil de decir y muy difícil de practicar. No es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. Y esa línea la promulga este hombre que tengo aquí a mi derecha. La promulga un Nelson de Osa que en líneas generales terminó siendo la gran figura del Monterrey mexicano. Otra figura a destacar, caso John Arias, que fue la gran figura de Fluminense, que hasta incluso fue el mejor del partido en la clasificación ante el Inter de Milán. Fue la gran figura del partido en la clasificación ante Inter de Milán, y eso lo termina colocando como una de las grandes figuras de este Mundial de Clubes. Y si destaco a ellos dos, no puedo dejar de lado a Richard Ríos, un jugador que con Palmeiras logró dar la talla y fue la gran figura de la gran revelación del torneo y que para mí tiene lugar para estar en la final de este certamen, enfrentando a la potencia europea que llegue del otro lado. Estos tres representaron al fútbol sudamericano y en su mayoría lo hicieron vistiendo cuadros brasileños. Bienvenidos a una nueva reacción de Somos el Fútbol Digital. Bienvenidos al canal. Para aquellos que vengan por primera vez, no olvides de dejar tu me gusta y de poner tu suscripción, que es totalmente gratuita. En este video vamos a hablar de las tres figuras que te mencioné, la reciente eliminación de Rayados de Monterrey, a la cual le vamos a dedicar más minutos, con Nelson de Osa como figura, pero no hay que dejar de lado, es imposible dejar de lado lo que fue hasta el momento el Mundial de Clubes, de las figuras que te mencioné, de las figuras que han rendido de muy buena manera y que si yo fuese colombiano estaría orgulloso de estos tres jugadores. Voy a arrancar por la eliminación de hoy. Voy a arrancar por un Nelson de Osa que a mí me ha fascinado en el Mundial de Clubes. Me ha fascinado en el Mundial de Clubes, insisto con el término, no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. Y la calma de Nelson de Osa para tener la pelota, jugador que quiere Boca, jugador que ha cautivado a lo largo de su carrera por también cómo se inició su carrera, es un futbolista que demuestra lo que es la esencia del ser humano ante la tranquilidad y la confianza en uno mismo. Nelson de Osa sabe lo que puede provocar con sus acciones, sabe también lo que puede llegar a dar con sus cualidades técnicas y físicas a un equipo que normalmente vive desesperado como Monterrey, y para una característica que le vendría muy bien a la selección colombiana, que últimamente viene atravesando periodos no tan amistosos con el Toto Lorenzo. No por el técnico, sino por los resultados deportivos. Pero en líneas generales, les paso brevemente a contar lo que fue el Mundial de Clubes de Nelson de Osa y ahora vamos a los orígenes de él. Nelson de Osa arrancó el partido con Inter. Recordemos un gran partido del mediocampista colombiano, una de las grandes figuritas, la rompió toda contra River Plate en un partido en donde River se quedó sin su mediocampo titular, donde lo complicó a su compatriota Kevin Castaño, donde incluso también complicó a Galopo y a Enzo Pérez, terminó siendo la gran figura en un punto importantísimo para Monterrey, que después lo iba a aprovechar en el último partido. Y Nelson de Osa, muchos olvidarán, o quizás quedará en el recuerdo, que en el 4-0 ante Urawa Red Diamonds, que le dio el pase a esta instancia de octavos de final, Nelson de Osa fue el que convirtió el primer gol. 30 minutos iban de partido. Posiblemente a los 30 minutos, cuando tenés que ir escuchando el otro encuentro entre River e Inter de Milán, que se iba disputando en simultáneo, en algún punto el horario, el reloj, empieza a pasarle factura al jugador, que obviamente juega con cierto estrés, se desenvuelve con cierta preocupación, y de Osa le transmitió la calma que lo caracteriza para poner a Monterrey en la siguiente instancia, en dar un paso histórico rumbo a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Después le tocó bailar con un equipo
que realmente estuvo a la altura del desafío. Yo creo que hoy De Osa conformó el podio de los mejores jugadores de la cancha. No hizo goles, no dio asistencias. Está claro que las figuras destacadas quedarán en Borussia Dortmund porque fueron 2 goles de Guirassy y 2 asistencias de Adeyemi. Pero más allá de eso, el partido de Nelson De Osa es para ponerlo en un cuadro. Realmente. Te paso a leer los números de Osa y vamos a pasar de personaje. El siguiente va a ser John Arias. Papi, para que lo vayas poniendo, porfa, que estás del otro lado. Cierro con esto de Nelson De Osa. 80% de precisión de pases, 76 toques, 3 de 6 pases largos acertados. Recordemos lo que le costó a Monterrey salir en el primer tiempo. Y en los duelos individuales ganó 11 de 17 duelos. Aparte de que, por ejemplo, recibió 6 faltas, tuvo, por ejemplo, 3 intercepciones, 3 entradas exitosas. Un partido que distinga lo que es un mediocampista todoterreno. Un mediocampista que transmite calma dentro de un contexto en donde Monterrey estaba desesperado. Insisto en el término, que lo representa muy bien Nelson De Osa. No es lo mismo estar presionado por el rival, tener la presencia de otro futbolista, de un contrincante, que sentirse presionado. Porque cuando el futbolista, el que tiene la pelota, no se siente presionado y tiene calma, piensa, decide mejor y hasta incluso hace que sus compañeros jueguen mejor. Ese es Nelson De Osa. Un tipo que en Colombia fue netamente rechazado en Junior de Barranquilla, un tipo que prácticamente no tiene creación en inferiores, no tiene formación en inferiores y que a pesar de todo eso, de que hasta incluso lo trataron de prejuzgar por su falta de formación en inferiores, hoy demuestra que es una de las grandes pretensiones del fútbol mundial y una de las grandes sorpresas de este Mundial de Clubes. Insisto en algo, en Junior de Barranquilla lo rechazaron. En Estudiantes creció y logró mostrar una versión que había mejorado mucho su opinión pública respecto al fútbol local. Jugó en Atlético Huila, jugó en Atlético Nacional, pero donde realmente terminó rompiéndola toda fue nada más y nada menos que en Pachuca. Ahí pegó el salto reciente a Monterrey, casi 6 millones de dólares lo que terminaron pagando por él, y hoy termina retribuyendo con este tipo de actuaciones. Y si sigue así, qué poco que le va a durar a Monterrey. Qué poco que le va a durar a Monterrey y qué cerca que está del fútbol europeo la figura de Nelson De Osa. No me quiero detener ahí. Quiero seguir repasando a los jugadores colombianos que la han roto toda en este Mundial de Clubes. El siguiente del cual hay que hablar es de John Arias. Fútbol exquisito el de John Arias. Disfruto verlo a John Arias. Disfruto porque es un jugador que no solamente se desempeña para el público, sino que también juega para aquellos que les gusta ver fútbol. El partido de John Arias contra el Inter, clasificación del Fluminense, nada más y nada menos que ante el Inter de Milán. Sin hacer goles, John Arias fue la figura. Sin hacer goles y sin dar asistencias, porque también vale destacar eso. No fue la figura porque fue clave en uno de los 2 goles. Fue clave John Arias porque fue clave en los 90 minutos contra el Inter de Milán. Y te repaso su Mundial de Clubes. Jugó en el 0-0 con Fluminense, con Borussia Dortmund, gran partido del colombiano. Una asistencia y un gol contra el Ulsan. Después contra Mamelodi Sundowns el partido de Fluminense fue flojo, pero John Arias fue de lo mejorcito. Y contra el Inter la rompió, lo probó y lo hizo transpirar a Jan Sommer por todos lados. Incomodó un mediocampo que estaba muy aceitado y hasta incluso logró sacar de lugar a una defensa que también venía manteniéndose como la más sólida en Europa. Otro que le queda muy poco en el fútbol nacional, en el fútbol de Brasil y en el fútbol sudamericano también. Muy poquito le queda a John Arias, muy poquito, que pide ya proyección europea. Y la otra figura de la cual yo me quería referir, porque los que me siguen saben que tengo una especie de debilidad respecto a Richard Ríos, lo que juega Richard Ríos. Estamos hablando de todo esto de futbolistas que no tienen más de 27 años. De hecho, 25 en 2 oportunidades y 27 años para lo que es nada más y nada menos que estas 3 figuras colombianas. Una de ellas de 25, Richard Ríos, que tiene una proyección bárbara, un despliegue, un estirpe, un conocimiento de lo que es el fútbol reducido como muy pocos en Sudamérica. El Mundial de Clubes de él, 3 partidazos ante Porto, Al Ahly e Inter Miami. Y
en la última instancia ante Botafogo terminó dando una asistencia ante el tanto ganador. Nada más y nada menos que ante Botafogo, el tanto ganador de Paulinho con el pase de Richard Ríos. Sello colombiano, orgullo colombiano, tendría que decir en el título. De hecho, vamos a ponerle eso al título. Orgullo colombiano. Porque realmente han dejado el sello en este Mundial de Clubes. Y si bien uno de ellos ya no va a estar más en el torneo, como es el caso de Osa, los otros dos siguen en vida, siguen en carrera rumbo al título o rumbo a escalar en cada vez más instancias, pero no se tiene que perder esto del Mundial de Clubes. Si bien se va a hablar de las tormentas eléctricas, de obviamente el efecto negativo que generó la sede en Estados Unidos, se va a hablar posiblemente de lo que fue el debut de Inter Miami en una competencia de este estirpe, se van a hablar de goleadas como la de Bayern Múnich ante Auckland y la de Benfica contra el equipo también semi-amateur neozelandés, se va a hablar de la decepción de Boca y River para el fútbol sudamericano y para el fútbol argentino, se pueden hablar de muchas cosas, al igual que también el gran desempeño de los equipos brasileños, pero que por favor, no se pierda el desempeño de estas tres figuras colombianas. Tres figuras que mejoraron a sus equipos y que los hicieron llegar hasta esta instancia, donde parecía que los sudamericanos eran muy difíciles que sean tenidos en cuenta y donde hoy terminaron siendo respetados, con un Borussia Dortmund que se tuvo que meter atrás para evitar la influencia de Nelson de Osa, con un Botafogo que terminó llorándole a Palmeiras y que veremos en la siguiente instancia cómo le va al Verdao. Y por último, un Fluminense que terminó riendo con John Arias y su eliminación ante Inter de Milán. Espero que te haya gustado la reacción. Quiero que me comentes quién de estos tres te pareció mejor. ¿Cómo los ordenarías? Richard Ríos, John Arias y Nelson de Osa. De esos tres, ¿cómo los ordenarías de mejor a peor en lo que fue este Mundial de Clubes? Te vamos a estar esperando con más acción, por supuesto, porque el viernes y sábado seguimos teniendo jornada del Mundial de Clubes. Mañana, Copa Oro en el canal del Fútbol Digital, porque en este somos el Fútbol Digital y te vamos a esperar con más reacciones. Chau. Felicidades.